noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de Bertrand Tavernier, cineasta del que ya pusimos en alguna ocasión una película suya, La Ley 416, me parece que se llamaba, no estoy seguro del número, pero vamos, era una de sus películas que nos permitió hablar de él como primero cineasta y luego como cinéfilo, porque yo creo que pertenece a la estirpe de gente como en Estados Unidos, Scorsese o Bogdanovich, y que naturalmente en su propio país a François Truffaut, con la ventaja de que él pudo conocer, ya que era una especie de agente de prensa, como cuando él empezó, a todos los grandes cineastas a los cuales de una u otra manera ha homenajeado en sus libros. Hay algunos libros magníficos, escritos solo en colaboración, que analizan 50, incluso más años del cine americano, a los cineastas, tiene entrevistas magníficas, y yo creo que, bueno, que en ese aspecto está más allá de cualquier atributo que se le pueda hacer a un cinéfilo como a Bertrand Tavernier. Su filmografía yo diría que es irregular, pero irregular siempre manteniendo una nota media bastante alta. Hay películas como Coupe de Torsion, que es una magnífica adaptación de una novela de Thompson, de Jim Thompson, que es maravillosa, pero curiosamente esta que vamos a ver hoy es la que más fama, prestigio y premios le ha dado, que fue El Capitán Conan. El Capitán Conan estuvo también en el Festival de San Sebastián hace una década, también cosechó un par de premios, y es una película que se sale un poco del propio Bertrand Tavernier, que es un cineasta como más sosegado. Y aquí yo creo que ha intentado rendir homenaje a su admiradísima, yo creo que le admira tanto o más que Eduardo Torres Dulce, Howard Hawks, sobre todo en La Patrulla del Amanecer, en Down Patrol, más allá de que se trate de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de las Trincheras, porque hay esa especie de nerviosismo. Lo que ocurre es que el nerviosismo en Howard Hawks produce serenidad e incluso majestuosidad. Y aquí el que los actores hablen tan rápidamente como para no perder un segundo da un cierto aire de precipitación. Utiliza enormemente el Steadicam para moverse por las trincheras en esa primera parte, porque luego la película narra, yo diría que en 3 actos, otra parte de cuando termina la guerra y donde se inclina por un tema que también le ha gustado mucho, que es la justicia, ¿no? Y plantea una serie de problemas que derivan la justicia del comportamiento de unos soldados. En cualquier caso, El Capitán Conan yo creo que es un ejemplo estupendo de cómo el cine francés empezó a despegar hace ya 10, 12 años, películas de gran presupuesto, grandes intérpretes. En esta en particular está Claude Rich haciendo el general Picard, que está en sus apariciones realmente magnífico. Pero bueno, como digo, aquí está Eduardo Torres Dulce. Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Y le voy a preguntar si has visto algo de su admirado Howard Hawks en esta película que recuerda un poco La Patrulla del Amanecer, en sus inicios, por lo menos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con un subgénero que es las películas de la Primera Guerra Mundial, que tuvieron una presencia casi, no voy a decir masiva, pero muy importante a finales del mudo y en los años 30. Después, poco a poco han sido menos habituales. Hay, de todas formas, una película con la que yo creo que se relaciona bastante, que es Senderos de Gloria, de Kubrick, y más que con La Patrulla del Alba, que efectivamente por la negrura de algunos personajes, por el nihilismo de algunas acciones, por la camaradería de la gente que lucha en las trincheras y fuera de las trincheras, por la presencia de la neurosis de guerra en prácticamente casi todos los combatientes, también me recuerda mucho The Road to Glory, una película cuya traducción no es posible hacer porque no fue estrenada en España, no recuerdo la traducción en España, El Camino a la Gloria, que es una película curiosamente de las más fordianas de Hawks. Yo creo que aquí él también admiraba extraordinariamente a John Ford y le hizo una entrevista para la televisión y para Positive, creo recordar. De las mejores. De las mejores que se le han hecho a Ford, pues recuerda todo eso. A mí la película me parece que es una película, como gran parte de su filmografía, que puede ser muy discutible, pero que tiene una unidad innegable. Detrás de esta película hay un director que sabe que es director y que sabe cómo contar las cosas. Creo que tiene un excelente diseño de producción de Guy-Claude François, una fotografía que también podrá ser discutible, pero que a mí personalmente me gusta, de un fotógrafo no muy conocido francés que se llama Alain Chocard, y una interpretación realmente francamente buena. ¿Qué problemas tiene la película? Pues desde mi punto de vista que él ha optado por un sistema, vamos a decir, de narración en plan de viñetas, es decir, de secuencias muy cortadas las unas con las otras, que la película comienza muy abruptamente en mitad de una batalla sin que te enteres muy bien, es decir, que hay una cierta dosis, yo creo que de deliberada confusión a la hora de relatar. Y si me permites, y para acabar, esta es una película que yo siempre que la veo la relaciono con Baroja. A lo mejor la
la comparación puede resultar chocante en principio, pero a los que somos admiradores de Baroja nos gusta la forma de contar las cosas prácticamente casi sin justificación, sin justificar los personajes. Un cierto grado de desesperación nihilista, casi anarquista en el comportamiento. Esta es una película en la que no sabéis bien si el capitán Conan es un antimilitarista o es ciertamente, como él se define, un guerrero, nunca un militar. La contraposición entre los militares de honor, de carrera, como es el teniente Lechef, con el militar que simplemente intenta sobrevivir pero con dignidad, como es el personaje que hace Samuel Levihan, el teniente Norbert, está contrapuesto por una máquina de guerra, sin ningún género de dudas, de alguien que era simplemente un mercero, alguien que iba por los pueblos de Bretaña y que acaba transformando en un cruelísimo, pero muy lúcido guerrero. Y yo creo que esa presentación tan abrupta, tan cruel, tan brutal, desde mi punto de vista tan barojiana y tan nihilista, podrá ser discutida, pero da a la película una fuerza interior y exterior ciertamente muy grande. Estamos de acuerdo. Mira, aquí tengo yo apuntado Senderos de Gloria, pero también hay una película de la que es deudora, que es una película de PAFs 4 de infantería. Tiene bastante que ver. Don Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches. Buenas noches. Pues háblanos algo del capitán Conan. Bueno, primero coincidir en lo de Baroja. Yo también soy un admirador de Baroja y me ha gustado mucho lo que ha dicho Eduardo, porque efectivamente no es fácil tampoco la primera vez que la ves. Yo creo que es una soberbia película, para mí de lo mejor de Tavernier. Tavernier es muy historicista en sus películas, el contexto histórico funciona siempre. Aquí yo creo que recuerda aquella advertencia de Michelet que decía que hay que perder el respeto a la historia para entenderla, y lo que trata de hacer es perder el respeto a la Primera Guerra Mundial y a cierta épica. La puesta en escena es verdaderamente formidable, era una cosa que de toda la generación, de los que empiezan a rodar, como tú decías en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Francia en los años 70, Rappenot o Boisset, es probablemente el que mejor entendió aquella advertencia de la puesta en escena. Hay una sobriedad en la historia verdaderamente memorable. La guerra transforma a la gente. Hay un momento en el que uno de los personajes le pregunta ¿qué eras tú de civil? Y él dice, ¿civil? Ya no me acuerdo de eso. Es decir, como los dos personajes que van a ser los personajes centrales de toda la película, el teniente primero Conan y después capitán Conan y el teniente Norbert. Es fascinante porque son dos personajes transformados por la guerra, pero que cada uno va reaccionando de una manera distinta. Uno es, como decía bien Eduardo, duro, anárquico, guerrero, un líder. Te recuerda bastante al Lee Marvin de 12 del Patíbulo, en el que además la gente que le rodea es más o menos de la misma calaña y al margen del ejército, porque van a su aire, su unidad va a su aire, y Norbert, que es en cambio el oficial reclutado por la guerra, ilustrado, racional, que trata de entender todas las situaciones, pero que trata de llevarlo esto con cierta dignidad y sobre todo aplicar cierta justicia en un caos absoluto como es la guerra. Yo creo que la baza de Tavernier aquí es que mete al espectador en medio del conflicto y después deja que ese espectador saque sus propias consecuencias, y eso lo hace gracias al manejo de la cámara y al guión. Yo creo que es bastante narrativa, ¿no? Hace un retrato de la guerra que es doloroso, que es irónico. La visión que tiene de los oficiales que no combaten, de los altos oficiales, es verdaderamente algo más que irónica, porque es un humor más ácido, porque están en plena guerra. Es vital, porque el personaje de Conan es formidable desde ese punto de vista, es alguien que va por la vida y va a llevarse la vida por delante, y al mismo tiempo es melancólico, como los espectadores van a poder ver esta noche con el desarrollo de la película, ¿no? Sobre todo en esas imágenes del final. Exacto. Que está muy bien. Mira, yo tenía aquí apuntado, Fernando, de Conan, es una especie de Lee Marvin, que tú has dicho, y Volonté. Sí. María Volonté, tiene algo también de ese Volonté nervioso. Y lo fordiano está bien hilado porque, bueno, además de su cine, su libro sobre el western y su libro sobre el cine norteamericano, aquí hay también un Ethan Edwards de Centauros del Desierto, en alguien que ya no puede saber qué hacer con la vida después de la guerra. Y en el hecho de Centauros del Desierto, la obsesión que él tiene por seguir persiguiendo es algo verdaderamente formidable, que sobre todo en el retrato de Conan me parece cuajado. Cuajado, muy bien. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú la viste en San Sebastián? Sí, sí la vi. Estaba ya allí. Tuvo 2 premios, ¿no? Pero Pero la acogida, ¿cómo fue? He de decir, la acogida fue muy buena, sobre todo por la crítica. Tavernier, como buen crítico, sabe tener buenas críticas y fue buena la acogida, pero he de decir que también, como es habitual en el Festival de San Sebastián, se les escapó viva porque fueron premios menores. En realidad no me acuerdo quién ganó ese año, pero no fue un premio
de peso. Ocurre Pero con... yo es que sí recuerdo que tuvo como que fue como la bomba del festival. Fue la bomba Incluso. entre los... Sí, entre las estrellitas y los asteriscos 4 y todo. críticos y tal, Sí. porque, bueno, pues es una película que es muy chocante, sobre todo dentro de su género. Es decir, es una película que es cine bélico a una distancia, o sea, filmado a una distancia que raramente se ve. Es decir, no hay primeros planos, o sea, te deja tanto espacio entre tú y la batalla que luego te sorprende cómo tú te has metido tanto en ella. Es decir, es una...